10 de la mañana con 45 minutos en todo el país. Le damos la bienvenida al economista Ignacio Muncho, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Social y Económica CERES, Económica y Social. Muncho, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buen día, un placer charlar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Bueno, la pregunta era cómo afectaba económicamente la diferencia cambiaria con Argentina. Recién estábamos leyendo un artículo del Observador que hay dos salteños que se fueron a vivir a Colón, pagando menos de 5.000 pesos de alquiler. Bueno, es una realidad que se viene dando en la zona de frontera con Argentina. Y después el éxodo que vemos cada fin de semana de decenas de miles de uruguayos que se van. ¿Qué panorama vio usted? Usted estuvo dando una charla el otro día en el Prado, pero ¿qué escenario ve usted de acuerdo a esta realidad? ¿Es algo coyuntural? ¿Es algo que se mantendrá en el tiempo? Bueno, es muy difícil saberlo hacia adelante para el año que viene, ¿no? Lo que sí es claro que mientras no haya un nuevo gobierno en Argentina que haga los cambios necesarios y tome las riendas al asunto, no vamos a tener cambios porque básicamente el problema es en Argentina, ¿no? O sea, en Uruguay es poco lo que puede hacer para paliar la situación, más que esperar cómo ha sido la realidad desde que se abrieron las fronteras después de la pandemia, ¿no? Con un diferencial de precios con Argentina muy grande y que más allá de medidas paliativas que se han incorporado fundamentalmente en el litoral, no han tenido ningún efecto sustancial, porque es muy grande la diferencia, ¿no? Estamos hablando de registros históricos de diferencia de precios entre los dos países, pero que, repito, responde a situación de crisis en Argentina y que los cambios van a venir del otro lado del río, no de este lado. Hay una temporada turística entre medio que queda como en el borde, ¿no? Porque es un gobierno en Argentina que asume el 10 de diciembre. Desde mi punto de vista, sea quien sea el nuevo presidente de Argentina, de cualquiera de las tres alternativas que hoy parecen como las que compiten, van a unificar el tipo de cambio, por lo tanto no va a existir más de esto de múltiples dólares en Argentina y toda esta situación que es un lío gigantesco, que no es normal, o sea, pocos países en el mundo tienen esa situación. Argentina lo va a acomodar y eso va a implicar que se va a ir cerrando el diferencial de precios a lo largo del año, siempre y cuando no aparezca una nueva crisis en el nuevo gobierno. Por lo tanto, no hay certezas al respecto, ¿no? La incertidumbre es lo que reina en Argentina y la incertidumbre va a estar presente hasta último momento de la temporada que se viene veraniega en el Uruguay. Eso lo tienen claro todos los operadores del sector. Así que no le vamos a nosotros a decir lo que va a pasar. Ahora, más allá de que no se puede decir lo que va a pasar, uno ve más o menos los perfiles, ¿no?, de los tres candidatos a los que usted hace referencia, tanto Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei. Han dicho cada uno la mirada que tienen respecto a medidas económicas, pero también respecto a las relaciones con los países vecinos, respecto a las políticas de turismo. Según el candidato, ¿usted ve algún panorama que pueda ser más complejo que con otros? Yo creo que ninguno va a tener una actitud agresiva ni diferente con Uruguay, o sea, no va a haber ahí desde el punto de vista más allá de lo monetario diferencias. Y de vuelta, la diferencia de precios, que es el gran factor que afecta hoy la relación comercial con Argentina, va a depender en los tres casos, en los tres posibles escenarios, la diferencia va a depender del mercado, cómo se tomen las medidas, la credibilidad que genere la nueva alternativa, y eso, como te digo, es muy difícil de saberlo al día de hoy. Estamos dejando de lado si la dolarización que plantea Milei, que ahora ya tiene un plazo más largo que al principio, es algo viable o no, es independientemente de eso, porque la paridad de precios entre Uruguay y Argentina va más allá de si Argentina dolariza o no dolariza. Entonces, es un tema de qué pasa con la inflación también en Argentina, porque en la medida que la inflación crece, se hace más caro también Argentina. Y si el dólar no sube y la inflación crece, se va cortando esa diferencia, porque lo que importa con la paridad cambiaria con Argentina no es solo el tipo de cambio, es el tipo de cambio y la inflación, allá y acá. Y lo que hemos visto en estos tiempos es que el poder de compra que ha subido en el Uruguay en términos reales, porque la inflación ha caído en nuestro país, se está ejerciendo, se está ejecutando gran parte en Argentina. Y eso obviamente genera
pérdidas al sector comercial, no solo en todo el litoral, sino también en todo en Montevideo y también en Maldonado y en gran parte del país. Entonces, esa es la situación que tenemos, no es nueva, no podemos esperar milagros ni pedirle un salvataje milagroso al gobierno, porque la situación, como les decía, es algo que viene desde la vecina orilla. Muncho, usted en un foro realizado en el Prado señaló que tenemos aspectos muy similares al año 2017, haciendo referencia al atraso cambiario y la solución fiscal. ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que el problema de que Uruguay es caro es un problema eterno del país que a veces salta con más fuerza cuando el dólar, como está ahora, cae. Lo mismo, esto fue porque me tocó participar en una exposición en la Rural del Prado la semana pasada, perdón, la anterior, y bueno, me vino un déjà vu, decía, porque estaba repitiendo cosas que había dicho exactamente en septiembre del 2017 y que bueno, que en el fondo lo que decía en aquel momento, y lo repetía ahora, es que el Banco Central no tiene muchas herramientas para cambiar esta situación de un dólar bajo, más allá que se le pida bajar la tasa de interés, no es algo que va a ser un efecto muy fuerte. Lo que sí es clave, y es lo mismo que decía hace 6 años, es profundizar la agenda de reformas que el país tiene iniciada por este gobierno, que es lo que hace posible ser un país caro y poder subsistir, es la que hace posible que en un país caro se pueda producir y vender, es la que en un país caro, estoy tomando como una base que ya está instalada en el país, es un país caro y va a seguir siéndolo, por lo menos hasta en las elecciones, sin duda, y ese país caro necesita tener condiciones para ser competitivo, que implican reformas profundas. Se están procesando, pero dan trabajo, y aquí lo que no hay que entender y evitar discutir son soluciones falsas, diciendo que puede venir un cambio de gobierno y con un cambio de gobierno haciendo magia no se va a lograr abaratar el país sin ningún costo ni daño. No, el país es caro porque hay salarios elevados, porque la gente vive mejor y porque puede consumir más. O sea, para cuidar eso hay que hacer reformas que hagan posible producir con este nivel de encarecimiento. Entonces, lo que decíamos es que esas reformas son las que están planteadas por el gobierno, que van más lentas de lo que a uno le gustaría. Son reformas que implican que el Estado sea más eficiente, son reformas que implican mejorar el acceso a los mercados internacionales, son reformas que implican mejorar la regulación laboral, son aspectos que están siempre sobre la mesa, desde mi punto de vista, los mismos de hace mucho tiempo, y lo hemos repetido hace por lo menos 15 años, y bueno, y hay que insistir por ahí, o sea, tenemos que evitar en los próximos meses y en las campañas electorales pensar que soluciones mágicas van a evitar estos problemas que están ahí, y hay que ser consciente que solo se va a solucionar con una agenda que haga el Uruguay más competitivo. El otro día hablando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hacíamos referencia a los 110.000 puestos de trabajo que se han creado de, bueno, los últimos meses o el último año, año y medio. ¿Eso qué incidencia tiene en el comportamiento de todas estas variables? Sí, los puestos de trabajo que se han creado es una muy buena noticia que hay que tomar con pinzas, no hay que pensar que es algo que es permanente, sino que hay que estar renovando todos los meses, ¿no? O sea, el mercado de trabajo es dinámico, ¿no? O sea, los puestos de trabajo que se generan no son para siempre y la gente siente inseguridad laboral por más que haya estos nuevos puestos de trabajo. Nosotros miramos al mercado laboral en un proceso en el cual la inseguridad está presente y va a estar latente por mucho tiempo porque la tecnología genera inseguridad, porque la baja calificación promedio de nuestra población genera inseguridades, y la capacitación permanente, que es lo único que es seguro que tenemos en el mercado de trabajo hacia adelante, también genera inseguridades porque hay que prepararse para hacer cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Entonces, no hay que nublarse con los números estos de los últimos meses positivos del mercado de trabajo, ni festejarlos como que hubiéramos ganado el partido. Es un partido que se juega todos los meses y yo no veo que sea fácil hacia adelante. Lo veo que se puede complicar este partido hacia adelante.
Yo leí una frase suya que dice, cuando un país hace las cosas relativamente bien, su moneda tiende a apreciarse. Y me hizo acordar a un entrevistado el otro día que dijo que el peso uruguayo es la única moneda de América Latina o de Sudamérica que se había apreciado. Es por eso que de repente tengamos una situación mejor que otros países de la región, a pesar de que analizando la situación específica de Uruguay tenemos muchos problemas por resolver. Sí, cuando el país hace las cosas bien tiende la moneda a apreciarse, pero esa apreciación de la moneda, o sea, que se encarece el peso uruguayo, baja el dólar, tiene que venir acompañada de una agenda de reformas. Lo que hemos visto en los últimos 2 años, fundamentalmente a partir del 2022, es que fue más rápido el proceso de caída del dólar o fortalecimiento del peso uruguayo que la agenda de reformas que tiene que venir de la mano para poder convivir con una economía que se encarece. Entonces, ahí está la clave para mí. La velocidad con la cual el peso se fortaleció en el mundo. Ahí el 2022 fue un año clave porque fue contramano del mundo. El dólar ganó valor en todos lados menos en Uruguay. Este año no, y este año estamos igual que el resto del mundo, pero es mucho más difícil ahora tomar medidas para deshacer parte de lo que se hizo el año pasado. Por eso digo que no esperemos grandes cambios en el valor de la moneda por acción del Banco Central. Lo que sí podemos es demandar, porque de hecho este gobierno fue votado para eso, porque hay una mayoría del Parlamento amplia, cerca del 60% de la coalición de gobierno, que en los programas establecen reformas que son importantes, que se tienen que seguir procesando y seguir avanzando, porque es lo único que puede hacer sostenible vivir e invertir y producir en un país lo caro como está el Uruguay hoy va a seguir estando. O sea que las velocidades y por ende los tiempos están prácticamente en manos del Poder Legislativo. No, el Poder Ejecutivo es clave porque tiene que impulsar agendas de reforma y si viene un año electoral, entonces también tenemos ese problema que puede lentecer alguna de estas reformas, que son reformas estructurales, que son reformas que son la base de la competitividad del país. Uruguay tiene un problema de competitividad más que de atraso cambiario, porque hay que hablar de competitividad mucho más que de atraso cambiario, porque no importa tanto el valor que tiene el dólar, sino cuáles son las condiciones para producir en un país. Y Uruguay tiene que seguir mejorando mucho las condiciones para producir en el país. Y ahí, por ejemplo, algo que lamentablemente se ha avanzado mucho menos de lo que uno quisiera, la eficiencia del Estado en todo su funcionamiento tiene que mejorar mucho para ayudar en este proceso y no poner palos en la rueda y entorpecer a aquellos que quieren invertir y producir en el país. Eficiencia y costo, ¿no? Usted que habla de déjà vu, yo me acuerdo hace 20 años cuando un empresario que irrumpió en la arena política había mandado a hacer calcomanías de su bolsillo que decían bajen el costo del Estado, por favor. Y una cantidad de automovilistas se sintieron identificados y pegaban esa calco. Seguimos con el mismo problema, un Estado muy pesado, muy caro, muy poco eficiente. Y bueno, esas reformas sí, apuntan a mejorar el Estado, pero parecería, como usted señala, que los tiempos son demasiado prolongados y seguimos con esa carga estatal insoportable que, bueno, complica la vida a cualquiera, ¿no? Totalmente, y cuando el dólar baja y cuando el peso uruguayo sube, o sea, se hace mucho más pesado todavía. Por eso digo que es absolutamente central que esa agenda se profundice, se continúe y que haya conciencia que es fundamental para poder tener inversión y producción en el país. Así que los escenarios respecto a lo que pueda pasar el 22 de octubre con las elecciones, a partir del 10 de diciembre la asunción de un presidente argentino, se lo pregunto desde Maldonado, ¿no? Desde Punta del Este, que tenemos una Argentina dependencia impresionante. ¿Usted no cree que haya medidas muy disruptivas que, bueno, puedan hackear lo que es una temporada de verano? Más allá de que no podemos hacer futurología, eso está claro. Bueno, yo creo que el escenario actual, si siguiera con esta diferencial, tendríamos una temporada que no sería muy buena, ¿no? Que en el mejor de los casos podríamos reproducir la temporada pasada, en el mejor de los casos, ¿no? Que no fue Con la mala. actual diferencia. No fue mala, pero fue bastante peor que la del 2017, por ejemplo, que 2018, que eran temporadas de oro, ¿no? Eso está descartado por lo menos para esta temporada, no para más adelante, ¿no? Porque tal vez la de 2025 sí pueda tener, si se procesan correctamente los cambios en Argentina, una, digamos,
dinámica que obviamente con mucha incertidumbre aún, pero que podría generar que los precios en Perú y Argentina se parezcan un poco más, porque las buenas temporadas acá serán cuando no hay diferencial de precios tan grande con Argentina, esa es la clave, y lo que nosotros no sabemos, porque de esta altura nadie lo puede saber, es si desde el 10 de diciembre o desde el 22 de octubre, si hay un ganador en primera vuelta, o noviembre, si hay un ganador en segunda vuelta, y se hace todo muy rápido y se logran los acuerdos y las coaliciones necesarias para poder gobernar, si ya a partir del 10 de diciembre y hasta que empiece la temporada va a haber cambios que hagan que pueda mejorar la situación. Pero nosotros no la vemos y es muy difícil de poder saberlo porque debería ser un shock, ¿no? O sea, que haya un shock muy fuerte de arranque del próximo gobierno argentino que genere confianza y a partir de esa confianza tener muchos más argentinos que quieran venir en la temporada a nuestras costas. Hay algunos vaticinios, quizás usted coincida con ellos o no, de que esta situación de esta brecha enorme en cuanto a la diferencia cambiaria con Argentina se va a mantener por lo menos durante todo el 2024, porque más allá de quien gane, esto no es con un chasquido de dedos que se soluciona y el 11 de diciembre están todas las cuentas en orden. Esto va a llevar mucho tiempo, bajar la inflación descontrolada que tiene la Argentina, pero como que esta situación de que Uruguay lamentablemente tiene una diferencia de cambio con Argentina muy grave, se va a mantener por lo menos durante todo el año que viene. ¿Usted coincide con esto o no? No, yo no estoy tan seguro que esto va a seguir durante todo el año que viene. Yo quiero esperar al nuevo gobierno, quiero ver qué hace, quiero ver cómo lo hace, qué medidas presentan, con qué base de sustento se hace. Incluso estoy hablando de cualquiera de los tres, ¿no? O sea, en Sí, caso de que sí. gane Massa, Patricia Bullrich o Milei. O sea, quiero ver y no estoy convencido de que esta diferencia de cambio va a existir durante todo el año que viene y no descarto que se pueda ir achicando de forma importante a lo largo del año. Bueno, ojalá que esto se pueda normalizar, que Argentina pueda volver a ser lo que fue en otro momento, ¿no? Un país pujante, tiene todos los elementos, todos los requisitos como para ser una potencia mundial, de hecho llegó a serlo, así que bueno, por el bien de ellos y por el bien de nosotros que tenemos tanta dependencia de los argentinos, que les vaya muy bien. Mucho para ir redondeando, le quiero preguntar por las firmas de tratados de libre comercio que este gobierno ha intentado impulsar, qué pasa con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, el Mercosur, que tiene visiones variables respecto al tema, depende un poco de quién sea, porque con Argentina el firmar TLC, Uruguay solo, han puesto una piedra en el zapato. Milei, por ejemplo, ha dicho no tengo problema. Bullrich dijo no tengo problema en que se negocien solos. ¿Qué pasa con esa posibilidad para Uruguay? Digo, ¿le es muy caro, le va mucho la vida en esa firma de tratados de libre comercio? Ahora hay un hito importante que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se estamos negociando en estos meses y hacia fin de año va a haber algo importante al respecto porque Brasil tiene la presidencia hasta fin de año y España también. Entonces, y ambos están trabajando en esto y son los líderes en este momento de cada bloque. Brasil es el líder casi que permanente, España circunstancialmente porque tiene la presidencia del Consejo Europeo. Yo creo que hay que esperar este semestre, que se cierre el año, para poder ver si eh, el Mercosur hacia dónde va. Por ejemplo, si el acuerdo con la Unión Europea se logra, que no hay que descartarlo aún, está difícil, es un partido muy difícil, pero no hay que descartarlo aún, sería un espaldarazo para el Mercosur y habría una nueva versión optimista de Mercosur para avanzar con otros acuerdos en bloque, con Corea, con Singapur, que están iniciados y están muy relacionados con en el formato al que tiene con la Unión Europea. Ahora, si se fracasa en esto, si no se concreta y se cae antes de fin de año, bueno, se van a dar condiciones para discutir el Mercosur en su esencia, es decir, ¿tiene sentido que vayamos en bloque siempre? ¿No es mejor para todos, no solo para Uruguay? Para Uruguay no hay duda que es mejor poder ir solo, pero para todos es mejor ir solos si se cae este acuerdo con la Unión Europea. Bueno, en breve el gobierno argentino va a asumir el día de diciembre, hasta fin de año, esos 20 días, a ver qué pasa con el acuerdo con la Unión Europea. Va a haber algunas señales que estar atentos, fuertes al respecto, por sí o por no. Y el año que viene, ya después del verano, se va a dar circunstancias para decir, bueno, este acuerdo que tenemos, ¿nos sirve o no nos sirve? Así como está, al día de hoy, la evaluación personal de más de 30 años de Mercosur es negativa, ¿no? Al Uruguay no le ha sido un acuerdo muy favorable. Hoy está atado, hoy depende
en gran parte de la industria uruguaya que le vende a Brasil en regímenes especiales de Mercosur. Pero si uno tuviera que hacer la evaluación de todos estos años, y bueno, es un acuerdo que al Uruguay le restó más que lo que le sumó. Sin duda, porque además aquello de una unión aduanera, libre tránsito de personas, mercaderías y servicios, lo que más tuvo fueron trabas durante estos 30 años, pero bueno, no es lo mismo que vaya Brasil solo a que vaya Uruguay solo a, ¿no? Mejor ir acompañado de socios importantes, con una propuesta de carácter regional, pero bueno, en definitiva también Uruguay tiene sus buenos diferenciales como para ofrecerle al mundo. Somos chiquitos desde el punto de vista de la escala, pero tenemos un diferencial de calidad muy bueno, que bueno, eso quizás no, nos pueda ayudar. Así Mucho. es, hay que esperar, como digo, es importante estar atentos, se van a jugar partidos importantes el año que viene con el Mercosur, de acá a fin de año no depende de nosotros, la pelota la tiene Brasil y la tiene la Unión Europea, ahí miramos como un espectador, la posición de Uruguay es clara a favor del acuerdo, la de Argentina no se sabe, hay elecciones además, y la de Paraguay también es muy clara como la de Uruguay a favor del acuerdo, Brasil es el que está jugando sus cartas, veremos en los próximos días y meses cómo sigue la historia. Economista Ignacio Muncho, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana. Un placer y un gran abrazo para todos los amigos de Maldonado. Muchas gracias, hasta pronto, que pase muy bien. Bueno, muchos signos de interrogación, ¿no? Hay que esperar a ver qué partido juega Argentina, según quién gane la elección. Bueno, ya fue más que claro el economista Muncho sobre los escenarios posibles. También es muy difícil decir, bueno, en el 2024 va a pasar tal y tal cosa, porque bueno, es todo muy dinámico, muy cambiante, hay mucha volatilidad, hay muchos elementos que juegan, no solamente una decisión de Uruguay, decir, bueno, quiero ir por acá. Hay algunas cosas que sí las puede hacer, pero hay otras que, bueno, hay que trabajarlos un poco más y se necesitan consensos, acuerdos políticos a nivel interno del Uruguay, de que el país como bloque, más allá de los partidos políticos que estén en el gobierno o en la oposición, salgan adelante o lleven adelante estas negociaciones comerciales, estos ajustes, estas reformas a las que hace referencia el economista Muncho, que son clave para mostrar otros indicadores y que la dinámica realmente llegue a todos y que esos crecimientos que se anuncian que tiene el país me llegue a mí también, que digan, bueno, yo crecí este año un 3%, un 4%, creció mi economía como crece el Uruguay, o más, ojalá fuera bastante más. Hacemos una pausa a las 11:08, ya venimos.